El viento silbaba entre los pinos, ahuyentando la lluvia con furia. Emily se detuvo. Con una bota hundida en el barro y la otra temblando sobre el sendero empapado. El chapoteo rítmico y errático volvía a oírse, agudo, frenético, no el suave chapoteo de la lluvia sobre el agua. Se quedó sin aliento. Sus dedos se apretaron alrededor de la correa húmeda de su cámara, giró la cabeza hacia el sonido. El lago estaba cerca, demasiado cerca para que ese tipo de ruido fuera inocente. Otro chapoteo. Más fuerte esta vez. Desesperado, se le revolvió el estómago, Emily se esforzó por avanzar. Las raíces amenazaban con engancharse en sus botas a cada paso, y el camino se volvía resbaladizo bajo ella. La niebla se cernía sobre el suelo como un secreto, elevándose con cada respiración, debería regresar. El tiempo empeoraba. Su chaqueta ya se le pegaba a la piel como una segunda capa de arrepentimiento empapado por la lluvia. Aún así, sus piernas seguían moviéndose, sus dedos rozaron la fría carcasa de su cámara. Un reflejo. Siempre la había protegido, capturaba momentos tras el objetivo para que no tuviera que sentirlos en tiempo real. Pero lo que fuera que salpicaba más adelante, no era algo para fotografiar. Esto era algo más. Emily no había pisado este sendero para encontrar peligro en el drama, vino para olvidar cómo sonaba la voz de su pareja al despedirse, para olvidar los correos electrónicos que dejó de responder, los clientes a los que decepcionó, los sueños que ahora parecían tan vacíos. Se suponía que el bosque estaría tranquilo, sanador, pero no había nada en ese sonido que me hiciera sentir sanador. La cámara había sido su compañera durante años, su excusa para aislarse, para vagar sola, para evitar a la gente que hacía demasiadas preguntas. Desde su colapso, desde que el peso del mundo la había abrumado demasiado, dejó de hablar con sus amigos. Dejó de aceptar encargos, simplemente dejó de hacerlo. Se había dicho a sí misma que necesitaba el silencio. Pero ahora lo único que oía era un chapoteo, y algo dentro de ella se quebró, murmuró las palabras como un escudo. Pero su voz tembló. Los patos no sonaban así. No estaban en pánico. No estaban sufriendo. Aún así, intentó racionalizarlo, fauna silvestre. Nada más. Quizás un castor, un ciervo, quizás un tronco, pero su instinto le decía lo contrario. Y ella había ignorado sus instintos lo suficiente como para saber que hacerlo de nuevo le costaría algo que no podía nombrar. Y entonces, a través de la espesa niebla, lo vio, una figura oscura y empapada, se agitaba contra la quietud del agua. Salpicaduras se disparaban hacia arriba como señales de socorro. Las extremidades y patas se movían en ráfagas espasmódicas y de pánico. La respiración de Emily se entrecortó. No era un tronco, no era un ciervo, no fue nada. Alguien o algo estaba luchando por su vida y de repente, la tormenta, el barro, el silencio de su pasado. Todo desapareció, lo único que quedó fue el chapoteo. Y la decisión que aún tenía que tomar, la niebla se abrió lo suficiente para que ella pudiera verlo. Al principio, solo era movimiento, chapoteos repentinos y agudos que perturbaban el reflejo del lago. Luego, forma. Luego, desesperación. Un pastor alemán, calado hasta los huesos, agitando las extremidades con pánico ciego. Su boca no ladraba, solo se abría y cerraba con gritos silenciosos. Demasiado exhausto para emitir sonido, sus ojos se clavaron en los de ella. Había algo aterrador en ellos. No solo miedo, impotencia. Estaba perdiendo fuerzas. Y lo sabía, a Emily se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Ella se acercó más, entrecerrando los ojos, a través de la niebla, tratando de darle sentido a lo que veía. Finos destellos se extendían bajo la superficie, apenas visibles en el agua gris. Sedal. Enroscado, alrededor de sus patas traseras, quizá alrededor de una roca. Cuanto más forcejeaba, más se le apretaba. Su cuerpo se sacudía con cada movimiento, pero no avanzaba. Se hundía. El corazón de Emily latía con fuerza. No solo nadaba, sino que se ahogaba, y no había nadie más allí para verlo. Apretó los puños y su cuerpo se quedó paralizado. Su mente le gritaba que se moviera, pero sus pies permanecieron clavados en la orilla. ¿Y si ella también se hundía? ¿Y si el agua la arrastraba como a él? Pero no tenía tiempo para sus dudas. Su cabeza se deslizó una vez hacia abajo y luego, otra vez, y algo en ella se abrió de golpe. Ella no podía verlo morir. Emily tiró su abrigo al suelo, sin apenas registrar el golpe de la tela mojada contra la tierra. Su cámara cayó detrás de ella. Se quitó las botas sin pensarlo. En el momento en que sus pies tocaron el agua, se quedó sin aliento, pero no se detuvo. No se detuvo a preguntarse por qué esto importaba tanto. Todo lo que ella sabía era que algo profundo y mudo dentro de ella exigía que llegara hasta el ahora. Cada paso adelante era una guerra. El agua
El hada subía más, cortándole las piernas y entumeciéndole los músculos. Sus vaqueros se arrastraban por el peso. Respiraba entrecortadamente, pero sus ojos no se apartaban del perro. Seguía luchando, pero ahora más lento. Cada vez más lento de espera. Jadeó entre dientes. Ya voy. Sus piernas gritaban que regresara, pero ella no se detuvo. Cuando estuvo a pocos metros, giró bruscamente, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. Sus ojos se abrieron de par en par. Para él, ella era una extraña que surgía de las sombras. Otra amenaza. Él golpeó con más fuerza. Tranquila, susurró, no estoy aquí para hacerte daño. Te lo prometo. El agua se interpuso entre ellos. No sabía si podía confiar en ella. Pero tampoco tenía otra opción, ninguno de los dos. Lo hizo. Con un brazo extendido, Emily se acercó más, lenta y firmemente, hablando con una voz que apenas reconocía, suave, firme. Llena de algo feroz y frágil. Está bien. Te tengo. Sintió el sedal rozarle los dedos. Estaba enrollado con fuerza, empapado, resbaladizo, enredado como un alambre alrededor de su pierna. Sus manos temblaban mientras metía la mano debajo. Trabajando a ciegas para desenredarlo, el pastor gruñó suavemente, pero no mordió. Ella siguió, hablando. Sigue aguantando. Él también lo hizo. Justo cuando se deshizo el último nudo, el pastor dejó de agitarse. Sus miradas se cruzaron una vez más. Esta vez no eran salvajes. No tenían miedo. Seanza de O.G. R.A. decido. L. Geo pasó entre ellos en ese momento, algo silencioso, algo real. Él dejó que ella lo guiara de regreso. Con la cabeza apoyada brevemente sobre su hombro. Y cuando llegaron a la orilla, se dio cuenta de que no solo lo estaba sacando del agua, ella también estaba saliendo. De vuelta en la cabaña, el fuego crepitaba suavemente, pero el calor no alcanzaba la tensión entre ellos. Emily se movió lentamente, colocando con cuidado una manta gruesa frente a la chimenea. No dijo nada, solo se apartó y le dio espacio. El pastor estaba de pie cerca de la puerta, empapado, temblando, con los ojos yendo de la manta a ella. «Puedes descansar», murmuró, pero no se movió. Finalmente se tumbó. Pero no sobre la manta, en el suelo, frío, de madera. Observando, él no durmió. Ella tampoco. La luz de la mañana pintó líneas doradas en la habitación, mientras Emily se agachaba en el borde del sofá. Observándolo, no había tenido intención de nombrarlo. Simplemente se le escapó. «Me sigues como una sombra», dijo en voz baja. «Supongo que eso te convierte en sombra». Él levantó la cabeza, no mucho. Solo lo suficiente para demostrar que escuchó. No fue un meneo ni un ladrido. Solo un momento de reconocimiento. El comienzo de algo. Su voz se suavizó. «Sombra, estás a salvo aquí». Y aunque no se acercó más, tampoco apartó la mirada. Ella no lo empujó, dejó el plato de comida cerca y se alejó, sentándose junto a la ventana con su cuaderno. La primera noche lo ignoró. La segunda lo olfateó. La tercera comió. Para la quinta noche, él se sentó a su lado, no cerca, pero lo suficientemente cerca como para oír su respiración. Cuando ella extendió la mano lentamente, abierta y firme, él no se inmutó. Sus dedos rozaron su pelaje, áspero, enmarañado, pero cálido. Dejó que su mano descansara allí. «Buen chico», susurró, y esta vez se quedó. La tormenta llegó sin previo aviso. Un trueno sacudió las ventanas y Sombra se incorporó de golpe, con los ojos abiertos y el cuerpo tenso. Gruñó bajo, retrocediendo hacia la esquina. El corazón de Emily se retorció. Ella se arrodilló a su lado, sin tocarlo, solo cerca. «No pasa nada», dijo. «Es solo ruido. No te hará daño». Otro crujido. Sombra gimió y su cuerpo se encogió aún más. Emily se deslizó lentamente hasta el suelo junto a él, con voz firme y baja. «Ya no estás ahí. ¿Estás aquí, conmigo?» Él no la miró. Pero cuando ella le puso la mano en la espalda, él no se apartó. Por la noche, con el fuego encendido y el mundo finalmente en silencio, Emily se encontró hablando en voz alta, no para sí misma, sino para él. Le contó sobre su fotografía, su infancia y el divorcio de sus padres. Habló del desamor, de los sueños que había perdido y que nunca más se atrevió a perseguir. Sombra yacía cerca, con la cabeza apoyada en las patas. No emitió ningún sonido. No parpadeó, él simplemente escuchó. Y en ese silencio, Emily encontró algo que no había sentido en año. S.V. y S.L. que unos días fueron buenos. Shadow la siguió hasta el arroyo. Movió la cola cuando los pájaros pasaron, volando, y le dio un codazo en la mano cuando ella permaneció sentada demasiado tiempo en la ventana. Otros días fueron más difíciles. Una rama crujió afuera y él ladró ferozmente hacia la puerta, caminando de un lado a otro durante horas. La voz de una desconocida en un sendero lo hizo correr tras ella. Temblando, aprendió sus patrones, sus miedos, aprendió a calmarlo, a esperar cuando se cerraba. La sanación no fue un cambio,
Fue una marea. Una que fluía, refluía y, a veces, se estrellaba sin previo aviso. Pero aún así, permanecieron juntos en el agua. Una mañana, Emily los notó, huellas de botas cerca del borde del sendero. Demasiado profundas para ser antiguas. Demasiado cerca de su cabaña. Entonces empezaron. Los susurros débil, lejana. Una voz de hombre, baja, cautelosa. Sombra también lo oyó. Sus orejas se crisparon. Su cola se puso rígida. Luego se escabulló bajo el porche, con los ojos abiertos por un terror que no había visto en semanas. Emily se quedó paralizada. Con el corazón latiéndole con fuerza, se aferró con más fuerza. A la barandilla del porche, alguien lo estaba buscando y no de la forma en que lo había encontrado. No estaba preparada para las preguntas. Todavía no. Una mañana fresca. El sol atravesó las nubes y Emily decidió que debían caminar más lejos de lo habitual. Siguieron un sendero angosto hasta que se abrió a un prado salvaje, con flores meciéndose con la brisa y abejas zumbando suavemente. Emily desenganchó la correa. Por un momento, Sombra se quedó quieta. Luego corrió, no con miedo, con alegría. Saltó entre la hierba alta. Giró en amplios círculos y ladró, no al peligro, sino al cielo, a la vida que Emily observaba con el pecho apretado y los ojos húmedos. Él no estaba roto, y al verlo correr, se dio cuenta. Quizás ella tampoco lo era. Era temprano por la mañana cuando Emily notó el camión, negro mate, ventanas tintadas. Movimiento lento, demasiado lento. Sombra yacía junto a los escalones de la cabaña, meneando la cola perezosamente al sol, pero en cuanto el vehículo apareció, en la curva, algo cambió. Levantó las orejas de golpe. Entonces, sin previo aviso, se escabulló bajo el porche, temblando. Emily salió. El camión no se detuvo. Simplemente pasó lentamente, como si estuviera memorizando la casa. Observando. Ella se quedó mirando hasta que desapareció en el camino. El frío en su columna era más denso que la niebla que se aferraba a los árboles. Shadow no salió durante horas más tarde esa noche. Emily hizo su ronda, revisó las ventanas, cerró las puertas delantera y trasera como siempre lo hacía. Pero justo después de cenar, cuando salió a buscar leña, sintió un nudo en el estómago. La puerta principal estaba abierta solo una pulgada, solo lo suficiente para hacerla cuestionarse a sí misma. ¿Lo había olvidado? No estaba segura de haberlo cerrado. Hombre estaba nerviosa otra vez. Caminando de un lado a otro y gruñendo en voz baja, ella también lo sintió. Algo andaba mal. Alguien había estado allí. Cerró la puerta con cuidado y luego empujó una silla pesada contra ella. Ella no durmió esa noche. Emily se despertó con el sonido de garras arañando el suelo. Sombra pataleaba, se retorcía violentamente mientras dormía. Respiraba con rapidez. Sus gemidos eran agudos, como si huyera de algo que no lo soltaba. Ella corrió hacia él, se arrodilló a su lado y susurró su nombre. Sombra. Oye. No pasa nada. Es solo un sueño. Despierta, cariño. Sus ojos se abrieron de golpe, salvaje, aterrorizado. Pero cuando la vio, se ablandaron. Él presionó su cabeza contra su pecho y ella lo abrazó, sintiendo su corazón latir con fuerza bajo sus costillas. No había escapado de lo que lo atormentaba. No completamente. El golpe se produjo por la tarde. Shadow gruñó antes de que el sonido llegara a los oídos de Emily. Ella abrió la puerta a una rendija. Un hombre estaba en el porche, de unos 40 y tantos años. Gorra de béisbol. Sonrisa tenue. Disculpe la molestia, dijo. Busco a mi perro. Un pastor alemán. Un tipo enorme. Muy leal. El corazón de Emily se hundió. No he visto ninguno, dijo con voz tranquila, pero entrecortada. El hombre miró más allá de ella, escudriñando la cabaña con la mirada. Qué curioso. Aunque lo vi por aquí cerca. Se escapó hace un rato. Extraño al viejo. Sombra se abalanzó desde atrás con un rugido. Con la mirada fija en el hombre y los dientes al descubierto. No era miedo. Era rabia. El hombre se estremeció. Solo levemente. Pero lo suficiente como para demostrar que algo no estaba bien. Emily se paró frente a Sombra. Deberías irte. El hombre no discutió, se alejó, pero él no se había ido. Esa noche hizo el equipaje. Rápidamente el agua, una manta, su cámara, algo de comida para Sombra. Miró alrededor de la cabaña, ese hogar temporal, ese lugar que les había dado paz, y supo que no podían quedarse. Volverán, susurró, y la próxima vez no llamará. Le puso la correa a Sombra, pero él no la necesitó. Se quedó cerca. Su voz tembló mientras se arrodillaba a su lado. Antes huía de todo por miedo. Pero esto no se trata de miedo. Se trata de ti. Y no te voy a perder. Sombra le lamió la mano. Ella respiró profundamente y abrió la puerta trasera hacia la noche. Se movieron rápido. Demasiado rápido para sentirse cómodos. Demasiado lento para sentirse seguros. El sendero era accidentado. Los árboles se le clavaban en las mangas.
El barro se le pegaba a las botas. Detrás de ellos, el tenue resplandor de los faros parpadeaba entre los árboles. Emily no miró hacia atrás. Sombra siguió el ritmo, jadeando pesadamente y con la mirada fija del sonido de los neumáticos contra la grava, rugió como un trueno en sus oídos. Apretó los dientes. Ya casi estoy. El sendero se curvaba y descendía. Apareció un cartel oxidado, un antiguo puesto de guardabosques. Su corazón se elevó, con esperanza parpadeando. Entonces los faros de un coche explotaron en la curva que estaba detrás de ellos. Tuvieron segundos. Salió del camión. No más sonrisas. Pensé que te encontraría algún día, dijo con voz suave como el aceite. Emily dio un paso atrás. Protegiendo a Sombra, perdiste el derecho a llamarlo tuyo en el momento en que lo dejaste. Ahogarse del hombre se burló. Es mío. Siempre lo ha sido. Quítate del camino. Sombra gruñó y dio un paso adelante, cojeando ligeramente por la carrera, pero firme. El hombre intentó alcanzar algo. Emily no pudo distinguir qué de entonces, sin dudarlo. Sombra se abalanzó. Furia, lealtad, amor sin miedo. El hombre se tambaleó hacia atrás y se estrelló contra el suelo. Una sombra se quedó parada sobre él, con los dientes al descubierto y los ojos llameantes. Luego, las sirenas, luces azules atravesaron los árboles. El hombre se giró para correr, pero ya era demasiado tarde. Sombra se desplomó a su lado, con los costados agitados. Emily cayó de rodillas y lo atrajo hacia sus brazos. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo?, repetía una y otra vez. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras acariciaba su pelaje. No tenías por qué protegerme así. Él parpadeó y la miró. Su pecho subiendo y bajando con respiraciones lentas y cansadas. Ella enterró su cara en su cuello. También me salvaste, Sombra. Esta vez la dejó abrazarlo sin apartar la mirada. La ciudad ya no se sentía tan ruidosa. No con Sombra a su lado. Se movían por aceras concurridas y parques tranquilos como si pertenecieran a ese lugar. Una al lado de la otra, paso a paso, donde antes Emily caminaba cabizbaja, con los pensamientos enredados. Ahora se movía con una confianza serena. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba viviendo de nuevo. El pelaje de Sombra se había vuelto grueso y saludable, y su cojera casi había desaparecido. Pero el cambio más notable estaba en su mirada. Ya no era fugaz ni cautelosa, solo calma, firme. Alrededor de su cuello llevaba un collar azul intenso. La placa reflejaba la luz del sol cuando inclinaba la cabeza. Con un sencillo grabado debajo de su nombre, rescatados juntos, la gente se detenía a preguntar por él. Emily simplemente sonreía y decía, nos encontramos en el momento justo. Emily regresó a su cámara, pero esta vez no para esconderse detrás de ella. Esta vez lo usó para hablar. Sus fotos, las que había tomado durante las semanas en la cabaña, en el bosque. Incluso esos momentos de crudo silencio empezaron a contar una historia de trauma, de confianza, de redescubrimiento. Ella nombró la colección Los Ojos de la Sombra. Cada fotograma capturó algo tácito, una pata en el barro, una mirada por encima del hombro. La forma en que Sombra se erguía contra un fondo de árboles como un centinela de algo sagrado. Ella presentó la serie a una galería por capricho. Semanas más tarde, la exposición se inauguró en sala llena. La gente permaneció en silencio ante las imágenes. Algunos lloraron, otros simplemente asintieron, como si reconocieran algo familiar. Sanación. Eso fue lo que vieron. Sombra se sentó tranquilamente sobre una alfombra acolchada junto a la entrada de la galería, moviendo suavemente la cola cada vez que alguien lo saludaba. Los niños se arrodillaban a su lado, pasándole los dedos por el pelaje. No se inmutó. No se encogió. Él dio la bienvenida al amor. Una organización de rescate se puso en contacto con él después de la exhibición para pedirle que incluyera su historia en su campaña. Él es el rostro de las segundas oportunidades, había dicho el representante. Emily aceptó con una condición: que la historia no fuera sobre lo que le había sucedido, sino sobre en qué se había convertido. Celebraron una pequeña reunión en el parque esa primavera. Había carteles en el sendero, el perro que nadó a través del miedo. Vinieron familias. Los padres se arrodillaron. Los niños rieron. Y Sombra se mantuvo tranquilo, fuerte. El tipo de perro que la gente no podía dejar de observar. No por sus cicatrices, pero por su fuerza. Meses después, Emily trajo de vuelta a Shadow de Lagos. Ya diferente ahora. Más suave, más amable. Ella se sentó en una gran piedra, mientras Sombra permanecía en el borde, contemplando el agua ondulante. Durante un largo rato, permaneció inmóvil. Luego, lentamente, entró. Sin prisa, no tengo miedo. Solo un regalo. El agua le llegó a las piernas. Se giró y la miró, no para tranquilizarla, sino simplemente para incluirla. Emily observaba con el corazón lleno. Esta vez no estaba intentando escapar de nada. Estaba recordando lo lejos que había llegado. El viento danzaba entre los árboles,
mientras Sombra regresaba a la orilla, sacudiéndose el agua del abrigo. Tropezó y apoyó la cabeza en la pierna de Emily. Ella se inclinó para besarle la cabeza y susurró: «Lo logramos, ¿no?». Sombra la miró con ojos cálidos y firmes, y por primera vez desde el momento en que lo sacó de ese lago helado. Lo vio claramente, ya no tenía miedo. Y ella tampoco lo era. Se habían rescatado el uno al otro. No solo de la tormenta, pero de todo. Lo que vino en ETS.JUNTUS. Y Mil ya había ido al bosque para escapar del mundo, para estar sola, para olvidar. Para desaparecer por un tiempo. Pero el lago tenía otros planes. Sacar a Sombra de aquella agua fría parecía un acto de instinto, de humanidad. Pero en los días y semanas siguientes comprendió la verdad. No solo lo había rescatado. Él la había rescatado de inmediato. En sus ojos, encontró perdón, para sí misma. Para el pasado. En su silenciosa presencia, aprendió a sentirse segura. De nuevo. En su lealtad, recordó lo que significaba ser amada sin condiciones. Sombra no tenía palabras, pero de alguna manera. Le había enseñado todo lo que creía haber olvidado. No fue el día en el lago lo que lo cambió todo, fueron las pequeñas cosas. La primera vez que Sombra comió de su mano. La noche en que no se inmutó. Al sentir su tacto. La mañana en que se acurrucó a sus pies. Cada momento de silencio, cada intercambio silencioso, forjaba algo fuerte entre ellos. No solo confianza, sino algo sagrado, ganado. No regalado. Así es como funciona la sanación. No con truenos ni relámpagos, sino en la quietud posterior de Emily. No había planeado encontrarse con nadie ese día, ciertamente, no había planeado salvar una vida, pero a veces. Los momentos más inesperados tienen el significado más profundo. Un perro ahogándose. Una mujer rota y un amor que les dio a ambos una razón para empezar de nuevo juntos.